La demencia es una pérdida de la función cerebral que ocurre en ciertas enfermedades y que afectan la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Hoy, en Hablemos de Diabetes, conoceremos más sobre diabetes como factor de riesgo para la demencia y el cuidado de la misma en el adulto mayor. Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. El día de hoy estaremos hablando de demencias en el paciente con diabetes y para eso tenemos de invitada a la doctora Sara Aguilar. ¿Pero quién es la doctora Sara Aguilar? Vamos a verlo. Doctora Sara Aguilar Navarro es especialista en medicina interna y geriatría, es maestra en ciencias médicas, candidato a doctor en ciencias médicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además es profesor titular de geriatría en el posgrado de la UNAM, adscrita al Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El próximo 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson. Una de las características de esta terrible enfermedad es la demencia. Por lo tanto, hemos aprovechado este programa para hablar de las demencias en general, sobre todo en el paciente con diabetes. Y algo que es interesante, cada vez vemos pacientes en edad más avanzada en nuestros consultorios. Y alguna pregunta de algún paciente la recuerdo y es la que quiero preguntar a la doctora es, ¿alguna vez alguien de ellos me preguntaba si la demencia era normal en el adulto mayor? Claro. Doctora. Sí, yo creo que esa pregunta se tiene que aclarar desde la primera consulta porque es una forma de estigmatizar el envejecimiento. Hay que entender que no porque alcancemos mayor número en edad vamos a tener enfermedades asociadas siempre al envejecimiento, como es el deterioro cognitivo o la demencia. Hay definitivamente enfermedades mucho más prevalentes que el factor de riesgo más importante es la edad y por eso son más prevalentes en los adultos mayores, como es el Parkinson, como es la enfermedad de Alzheimer o la demencia asociada a otras enfermedades crónicas como a la diabetes, donde factores de riesgo conocidos como cardiovasculares, donde entra también la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, pues favorecen el daño a nivel de pequeños vasos en el cerebro, que finalmente se manifiestan por esta pérdida progresiva de la memoria. Pero es así que debe quedar muy claro que no necesariamente por tener más edad vamos a tener demencia. Pero sí es cierto que la edad es un factor de riesgo. De hecho, se reconoce que una persona de 65 años tiene 5% de probabilidad de tener demencia. Pero si esa persona llega a tener 85 años, esta posibilidad se incrementa casi a un 25%. Entonces, la realidad o es por qué vemos tantos casos de demencia o de deterioro cognitivo en las personas mayores. Claro. Y eso también tiene, yo creo que una explicación debido a que la expectativa de vida de la población y específicamente de la población mexicana se ha incrementado en los últimos años y es por eso que cada vez vemos más estos datos, porque me imagino que hay pacientes que llegan pues a edades cada vez mayores que tal vez antes no ocurría esto, ¿no? Así es. Yo creo que hay que ver el envejecimiento como un gran éxito del siglo XX. Claro. Yo creo que el aumentar nuestra expectativa de vida pues permitió, uno, reconocer enfermedades que se pueden de alguna forma modificar en el curso y tener finalmente posibilidad de controlarlas para que no dejen pues los estragos de estar mucho tiempo con nosotros, como es esta pérdida progresiva de la memoria. Pero sí, es verdad que actualmente en México una mujer puede vivir en promedio 70 años y el hombre puede vivir un poquito menos, pero también es cierto que llegando a los 65 años una persona puede vivir 10, 15 o hasta 20 años más. Y justamente es esta brecha de años donde tenemos una gran oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida para tener un envejecimiento óptimo o lo que se reconoce como un envejecimiento saludable. Excelente, pues volvemos. En Instituto Metabolia sabemos que un mal control de la diabetes está asociado con la demencia. Por eso nos preocupamos por promover y mantener un control adecuado en nuestros pacientes. Para lograrlo, ofrecemos un tratamiento multidisciplinario e integral. Contamos con especialistas en endocrinología, nutriología, activación física, educación en diabetes y salud emocional. Agende una cita con nosotros. Lo esperamos. Les recuerdo que estamos hablando de las demencias en el paciente con diabetes con la doctora Sara Aguilar. Doctora, ¿y por qué la diabetes per se es un factor que me pone en riesgo de desarrollar demencia?
Es interesante ahora que se ha estudiado más esta enfermedad en países donde se han podido llevar estudios a largo plazo o estudios longitudinales de muchos años de seguimiento. Se veía que pensábamos que era una enfermedad completamente asociada a la edad. Cambios en el cerebro, neurodegenerativos, que hacían el cerebro más vulnerable para tener esta pérdida progresiva de memoria. Ahora se ha visto que también está la parte vascular dentro de la génesis de esta enfermedad. Esto quiere decir que hay factores que afectan la vasculatura interna del cerebro, que finalmente... Las arterias. Exactamente, arterias, pequeños vasos cerebrales, que a lo mejor no es necesariamente que tengan un infarto cerebral o una embolia cerebral, sino también hay pequeñas lesiones vasculares, pequeños infartos que no los vemos o que no se manifiestan con que las personas dejen de mover un brazo, que no puedan caminar bien, sino esta pérdida progresiva de memoria o de otros problemas, no necesariamente la memoria, esta dificultad para concentrarse, dificultad para poner atención, o hay personas mayores que empiezan con dificultad para articular palabras o para encontrar las palabras que desean expresar. Son otros dominios cognitivos que también se pueden afectar por estas lesiones vasculares que finalmente afectan el funcionamiento integral del cerebro. Es por eso que la diabetes se ha estudiado a fondo y se ha visto que es un factor de riesgo modificable. Claro. Si tenemos un buen control metabólico, seguramente vamos a tener un mejor desempeño cognitivo. A veces hacemos la similitud con el corazón, lo que le hace bien al corazón le va a hacer bien al cerebro. Entonces una persona que tiene este factor de riesgo tiene posibilidad de tanto proteger su corazón como de proteger su cerebro, más partiendo de que posiblemente tenga la posibilidad de vivir más años. Claro. Hemos hablado en otros programas de complicaciones de la diabetes y hacíamos un aproximado, de decir, en cuánto tiempo desde que tengo diabetes desarrollo un problema en la retina, retinopatía diabética, o un problema en los riñones y tal vez para requerir diálisis. En algunos momentos hemos platicado que tal vez después de 10 años de descontrol de la diabetes, de 15 años, de 20 años de descontrol de la diabetes, es que viene una complicación como la del riñón, como la de los ojos. Para el caso específico de la demencia, ¿hay un aproximado? ¿Se sabe que cuánto tiempo yo debo de estar con esta enfermedad para desarrollar demencias? Sí, ahora queda más claro porque ya en el diagnóstico de los problemas de la memoria, de la demencia, tanto en el Alzheimer como en el Parkinson o en las formas vasculares, ya lo que estamos buscando es no diagnosticar cuando ya se tiene el problema. A veces los pacientes empiezan con quejas subjetivas de pérdida de memoria. Ya no olvido dónde dejé las llaves, pero ya perdí el dinero, ya olvidé pagar cuentas. Y además esta pérdida va siendo progresiva. Ya olvido incluso fechas de cumpleaños de mis hijos o de mi cónyuge. Esto es un dato prodrómico de que la enfermedad empieza a gestarse. Hay enfermedades muy estudiadas, por ejemplo en el Parkinson, donde sí, los síntomas motores pueden aparecer incluso hasta 5 o 10 años después de que empezó la patogénesis de la enfermedad. Lo mismo sucede en diabetes y enfermedad de Alzheimer. Entre 5 o 10 años de mal control metabólico es mucho más susceptible ese cerebro a estar más lábil para que se presenten estos síntomas ahora cognitivos. Y ahora se reconoce el término de deterioro cognitivo leve, donde el enfermo puede estar bien, puede ser independiente para su vida diaria, incluso para funcionar dentro de un ámbito social, pero cuando ya son retos mayores ya no empieza a funcionar tan bien. Y es el momento donde podría gestarse un problema de deterioro cognitivo. Ok. ¿Y qué otros factores, aparte de la diabetes, incrementan el riesgo de desarrollar demencia? Nos hemos enfocado específicamente en diabetes, pero ¿qué otros factores aparte? Sí, se ha estudiado la suma de factores. Entre estos están, los no modificables, donde está la edad, por supuesto, pero donde están los modificables, y creo que es un mensaje muy importante, está justamente el control de estas enfermedades crónicas como es la diabetes y la hipertensión. Son estas dos enfermedades las que más han demostrado ser factores de riesgo. Y el problema es que también habitualmente coexisten, lo hemos hablado, 50% de los pacientes con diabetes tienen presión elevada, entonces sí. Habitualmente es muy frecuente, pues. Sí, yo creo que lo que estamos estudiando ahora en población mexicana es lo que estamos observando. Quizás en otras poblaciones como europeas o americanas, los factores genéticos, los factores edad, pues son los que prevalecen, pero en nuestra población están tomando más relevancia la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia
y también factores psicosociales, como es esta reserva cognitiva débil, estos pacientes que no se estimularon tanto en la educación, en el estímulo de solucionar retos, también es un factor importante que se puede modificar. Y por eso hay algunos estudios que han demostrado que la baja escolaridad es un factor de riesgo para desarrollar demencia, aunado o si le sumamos todos esos factores de riesgo cardiovasculares. Claro. Y en el paciente con diabetes, pues es que todo esto coexiste, ¿no? La glucosa elevada y después se dispara la presión, el colesterol y los triglicéridos se disparan y pues todo esto se va, lo hemos platicado, parece que se va haciendo como una bola de nieve que va sumando y finalmente esto repercute en complicaciones que ya hemos hablado, del corazón, de los riñones, de los ojos, pero también en una parte muy importante como es la parte cognitiva. Y esto pues ocurre en el transcurso de varios años de un descontrol de la enfermedad. Por eso es fundamental desde un principio, desde que se diagnostica la enfermedad, llevar un control estricto no solo de la glucosa, sino de todos los factores que se asocian a la diabetes. Volvemos. La pérdida de apetito es común en las personas con demencia. Por esto es importante que estos pacientes reciban una adecuada alimentación. Para evitar la pérdida de peso severa, el riesgo de desnutrición, fragilidad y el mayor riesgo de mortalidad que puede ocasionar la pérdida de apetito en las personas con demencia, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Proporcione un mayor número de comidas a lo largo del día, pueden ser de 6 a 7 tiempos. Esto evitará la fatiga al comer dando pequeñas porciones y de manera frecuentes. Elija alimentos con mayor contenido energético que contengan proteínas, carbohidratos o grasas, por ejemplo leguminosas, cereales, frutas y carnes. En casos en que se presente dificultad para masticar o tragar, se debe modificar la textura y consistencia de los alimentos para hacerlos más suaves, por lo que se debe triturar los alimentos para elaborar purés y cremas, realizar picados finos de alimentos sólidos o utilizar líquidos espesos como yogur, natillas o licuados. Se recomienda usar platos y cubiertos de material irrompible, acomodar a la persona correctamente con la espalda recta y colocar pequeños bocados de comida para evitar atragantamiento o broncoaspiración. Solicite la asesoría de un especialista en nutrición para individualizar su tratamiento. Estamos hablando de demencias en el paciente con diabetes y algo que me pareció muy interesante del bloque pasado es que a veces nos enfocamos en los factores biológicos del desarrollo de la demencia, pero un punto importante que mencionó la doctora Sara Aguilar en el segmento pasado fue la parte psicosocial y cómo puede afectar en el desarrollo de las demencias. Me gustaría, doctora, que pudiera explicarnos un poquito más de esta parte. Sí, claro, con mucho gusto. Lo que se ha estudiado bastante pues, es la escolaridad. Se ha visto que poblaciones como la nuestra, como los mexicanos, pues el promedio de escolaridad es aproximadamente 7 años. Cuando esto toma relevancia en el estudio de las demencias, pues se ha visto que es un factor que se podría mejorar, se podría enfatizar sobre estimular a las personas, pues acercarse a este tipo de, más que intervenciones, estímulos que puedan aumentar su interés en la lectura, en la escritura, en la cultura, y también personas mayores que muchas veces se aíslan por un déficit sensorial, porque no escuchen bien, porque no vean bien. Esto hace que se aíslen y que no se involucren en actividades de este tipo. Otro de los factores que también influye en la manifestación de la pérdida de la memoria es las cuestiones del ánimo. Hay muchas personas que padecen depresión y eso ocasiona también pérdida de la memoria. Y entonces se han clasificado como Alzheimer y a lo mejor lo que está prevaleciendo es un problema del ánimo. Entonces sí, las personas con este tipo de queja de memoria deben acercarse a una evaluación integral para identificar, además de los factores médicos, biológicos, pues también los factores psicosociales que acompañan estas enfermedades. Claro. Qué interesante esta parte. Y lamentablemente para las demencias, como lo platicábamos, pues no hay un tratamiento como tal, ¿no? Entonces tenemos que tal vez irnos unos años antes, y llegar unos años antes con el paciente para prevenir. ¿Cuál es la mejor manera para prevenir el desarrollo de demencias? Y ya que tal vez se tiene la enfermedad, ¿qué otros estímulos o qué otros tratamientos aparte de la parte médica ayudan al paciente a no llegar a la demencia
o cuando ya la tienen, pues qué les ayuda a mejorar un poco. Sí, claro. En la evaluación lo más importante pues es el cuadro clínico como en muchas enfermedades. Reconocer esta pérdida de memoria como una situación no asociada solo a la edad, reconocer que es un problema que amerita atenderse cuando ya se está presentando. Pero antes, pues insistir en el control de factores de riesgo, no nos vamos a cansar de invitarlos a tener un buen control metabólico, pero también insistir en que se acerquen cuando hay algún déficit sensorial, requieran algún auxiliar. Esto favorece que la persona mayor se integre a la familia, a la propia sociedad. Y también, ¿por qué no pensar en estimulación cognitiva? Ya ahora existen una gran variedad de programas de estimulación cognitivo que finalmente es un tipo de gimnasia cerebral. Es invitar a estas personas pues a tratar de estimular la memoria, así como insistimos en el ejercicio, en la actividad física, pues también sumarle esta actividad cerebral. Por supuesto que como en muchas enfermedades, el cerebro va de la mano de un buen estilo de vida, entonces la actividad física y la estimulación cognitiva juntas, eso favorece a la prevención del deterioro cognitivo. Y este estímulo cognitivo, ¿en qué consiste? ¿Qué ejemplos podemos tener? Es muy importante lo que comentas y cómo podemos traducirlo. Yo creo que no nos hace mal a nadie pues decir voy a hacer una sopa de letras, un sudoku, algún reto cognitivo, pero lo más importante es entender qué actividades le gustan a esta persona mayor. Si le gustaba tejer, invitarlo a que siga haciendo a tejer o a que siga haciendo esta actividad. Si le gustaba leer, platicar, hacer clubs de lectura para estimularlos a que analicen esta lectura. Pero si le gustaban las artes, la pintura, siempre hay que señalar o más que nada respetar el gusto de esta persona mayor. Yo creo que en este país tenemos mucha parte cultural que tenemos que estimularla y de esta manera, más que dar una receta, ya que estos ejercicios cognitivos, investigar qué es lo que dejó de hacer, por qué lo dejó de hacer y entonces empezar a estimular esta parte que finalmente va a trabajar memoria, atención, orientación, todos estos dominios que nosotros médicos señalamos como dominios cognitivos. Claro. Qué interesante realmente esta parte y ciertamente la herencia cultural que tenemos en México es importantísimo y es muy vasta. Pues hablar de demencias es algo muy amplio, muy grande. Agradecemos a la doctora su tiempo, su experiencia y pues en resumirnos de esta gran enfermedad en unos minutos lo más importante. Doctora, ¿cuáles serían las conclusiones a este programa, a lo que hemos hablado? Yo creo que lo principal es, con lo que iniciamos, reconocer que la pérdida de la memoria no es una consecuencia normal del envejecimiento, que es verdad que con la edad aumenta la posibilidad de tener este problema y que si ya se tiene hay que acercarse a un especialista o a un médico general o un médico de primer contacto para que le realice una prueba objetiva de memoria y sepamos qué tanta falta de memoria o de otros dominios cognitivos se tiene. Por supuesto hay que considerar la herencia. Hay enfermedades que se heredan, como es la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, y que hay que siempre analizar si nuestros padres y nuestros tíos han padecido esta enfermedad, porque eso nos pone en riesgo de tener esta enfermedad. Y el tercer paso, pues los factores de riesgo, que parecen sencillos, pero sí representan un reto, y más para estas etapas de la vida, donde a lo mejor ya no es insistir tanto en que bajen de peso, en que lleguen a metas de glucosa como en gente en población más joven, incluso el manejo de los lípidos es diferente en población mayor. Entonces, pues sí, estamos entendiendo con el mejor estudio del envejecimiento que hay cosas que se adaptan a los adultos jóvenes y hay cosas muy particulares en los adultos mayores. Y este tema, como es la demencia asociada a la diabetes, pues es un tema que requiere una atención muy integral y que se pueden hacer muchas cosas, más que esperar un fármaco para la cura de esta enfermedad. Pues muchísimas gracias, doctora. Y no se pierdan el próximo programa porque estaremos hablando de una parte que a veces no reconocemos y que es los cuidadores, la familia que se encarga o que se tiene que encargar de aquel paciente que ya ha desarrollado una demencia. Los esperamos el próximo lunes.